están, estimados amigos? Bienvenidos. Se tenía que decir hoy día, viernes 17 de abril del 2026. Como pasa el tiempo, increíble, ¿eh? Y tenemos panel hoy día, bueno, ya uno de la casa, ya un invitado estelar, pero hoy día tenemos un invitado nuevo, así que ya lo van a conocer. Parto por el habitué, por el amigo de la casa, presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, el partido, el senador Jaime Guzmán. Siempre recuérdelo. Don Mauricio Cárdenas, ¿cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente y con otro invitado estelar, así que feliz. Redoble de tambores, porque hoy día la juventud se toma el programa y tenemos al nuevo presidente nacional de la Juventud de Renovación Nacional, don Raimundo Ovalle. ¿Cómo estás, Raimundo? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá también y muy agradecido por la invitación. No, pues gracias a ti nos honras con tu presencia. Así que tenemos a la UDI y a RN acá el día de hoy. Bueno, y vamos a partir de inmediato porque esta semana ha sido bastante noticiosa, o un hecho puntual se ha tomado la agenda, que es el proyecto que presentó incluso el propio presidente de la República, José Antonio Kast, cadena nacional del día miércoles. Este proyecto que le han dado varios nombres, pero el nombre oficial es Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Es un nombre un poquito largo, pero trata de englobar todas las medidas que el gobierno está planteando. Son más de 40 medidas, más o menos aprox, porque en algunas salen más, otras menos, en fin, pero serían alrededor de 40 medidas de los más diversos ámbitos, económico, social, en fin, hay temas de vivienda, hay temas enfocados en las pymes, hay temas de impuestos, y ahí está el corazón quizás del proyecto, el tema tributario, que es esta rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, que en el fondo nos estaría igualando al promedio de la OECD, así que tampoco estaríamos haciendo una innovación tan brutal, sino que solamente nos estamos acercando al promedio de la OCDE, este grupo selecto de países al cual Chile pertenece hace algunos años. Y obviamente la finalidad es hacer más atractiva la inversión en Chile y que los capitales vengan y no se vayan, como ha estado sucediendo en los últimos años. Hay una propuesta también en la reactivación en la construcción. Se eliminaría por 12 meses el impuesto al valor agregado, el IVA, en la venta de viviendas nuevas. Hay un incentivo muy fuerte al empleo formal. Recuerde que Chile tiene casi un tercio de empleo informal. Estaríamos llegando al 30% y fracción de empleo informal. Y acá lo que se busca es fomentar el empleo formal vía crédito tributario del 15% de la remuneración bruta de cada trabajador. Los cambios tributarios, ya se los mencioné. Otro aspecto relevante es la agilización regulatoria a través del tema de las evaluaciones ambientales, obviamente para que los proyectos no frenen la inversión y ahí también se pueda generar empleo. Y también todo enfocado en el fondo de emergencia de las regiones de Ñuble y Biobío, que fueron devastadas por los incendios recién pasados hace un tiempo. Y bueno, son varias medidas más y que se las dejo ahí para que ustedes quizás quieran hacer la disquisición. ¿Cuál es la lectura de ustedes? ¿Cómo lo ven? Se le llama ley miscelánea porque combina varios elementos, así que ahí ya la izquierda está amenazando con una acusación o llevar esto al tema, declararlo inadmisible por la eventual inconstitucionalidad que tendría, así que podemos discutirlo más adelante. Mauricio. Sí, a mí me parece una gran noticia de que el gobierno haya presentado este plan sin perjuicio de los detalles que se van a ir conociendo durante estos meses. Yo creo que se hizo de manera correcta porque se hizo un trabajo prelegislativo, ahora ya vamos a ver la discusión en el Congreso también, entonces no es necesariamente que este plan quede así como está redactado. Se pueden incorporar cosas, se pueden eliminar cosas, pero lo que yo sí celebro es que nos pone a la altura de países, como bien tú decías, José Ignacio, de la OCDE. En cuanto, por ejemplo, a la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, yo creo que eso es fundamental para ser un país más competitivo. Y competitividad también es necesario decirlo para que llegue inversión, para que esa inversión genere crecimiento, empleo, mejores sueldos, trabajo formal, etcétera. Entonces, yo encuentro que es una buena medida en ese sentido, más allá de las críticas que puedan existir respecto a una rebaja de impuestos como lo hace la izquierda, porque acá se olvida que el año 2019, por ejemplo, el tema del crecimiento económico pasó a segundo plano. Todo se trataba de subir impuestos y ni siquiera le hacía sentido a los chilenos el tema del crecimiento. Entonces, por ese lado, yo celebro también de que los chilenos ahora comprendan de que el crecimiento es fundamental para tener una mejor calidad de vida y que, por supuesto, también para que los países avancen. Así es. Raimundo, en esa línea, el corazón de la reforma, así también lo dijo el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminote, el corazón del proyecto es el tema de la rebaja impositiva,
pero hay una serie de medidas más, o sea, son 40, ya les dije, Sí. en algunas incluso noticias, incluso figuran más medidas, dependiendo cómo se aborden. Entonces, es una batería de propuestas. Algunos han propuesto que más que ingresarle un proyecto todo junto, se ingrese por parte, eso también tiene otra discusión política, pero más allá de eso, una crítica que algunos han hecho es que no habrían, digo en condicional, no habrían medidas para la clase media. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Es tan así o no? ¿Qué te parece el proyecto? ¿Echas de menos algo o crees que va en la dirección correcta, así como está? Yo creo a grandes rasgos que el proyecto va en la dirección correcta, pero yo creo que hay dos aristas en lo que es este proyecto. Primero, a nivel macro, que tiene que ver con la economía, con fomentar la inversión, preocuparnos de tener formalidad en el empleo y de aumentar el empleo y que sea en buenas condiciones. Y lo segundo, a nivel más micro, que también veo que tiene un enfoque en la familia, en el hogar, partiendo de la base en que muchos hogares fueron destruidos por los incendios. Claro. Que es una situación muy lamentable, que el gobierno anterior no se hizo cargo. Y ahora hay un gobierno que, revisando las cuentas del estado financiero del país, se da cuenta de que se puede hacer la pega bien y que hay que hacerla. Y en ese sentido también fomentar lo que es la seguridad, cosa de que las personas, los jóvenes, que aquí ambos con Mako representamos a la juventud, puedan salir tranquilos a la calle, tengan certeza de que y tengan incentivos de estudiar y saber que después van a encontrar un empleo. Y no, porque ahora muchas veces pasa que también a través de otro fenómeno como es la narcocultura, dicen, no, hay otras salidas quizás que son más atractivas que estudiar, trabajar, y eso es muy peligroso, porque al final se empieza a destruir el núcleo de la familia. Entonces yo creo que a grandes rasgos es bueno, a nivel macro va por la dirección correcta, a nivel micro también porque fomenta el desarrollo de la familia, pero sí me faltó algo que me hubiera gustado que estuviera más presente y es justamente cómo promover, por ejemplo, en la medida del empleo, con un énfasis especial en la juventud. No lo vi en el proyecto. Y quizás, como decía Mauricio, se puede incorporar más adelante, pero se podría fomentar. Bueno, algunos también han hecho ese alcance a propósito de las mujeres, el empleo femenino, que también fue severamente deteriorado en el gobierno anterior del presidente Boric, que de hecho alcanzó la cifra más alta, el desempleo femenino en los últimos 5 o 6 años, en el gobierno de Boric estoy hablando. Entonces, también algunos echarían de menos medidas más focalizadas. Ahora, el contraargumento a eso se dice, a ver, pero la mejor política social es el crecimiento económico. Entonces, en la medida que haya crecimiento económico, lo demás vendría por añadidura. Ahí como que se abre un debate, que me gustaría quizás que lo abordemos, porque yo no sé si es tan por añadidura. O sea, a ver, la gente que somos de derecha, que queremos una sociedad libre, sabemos que el crecimiento económico es clave y que no es solamente un tema numérico. O sea, el crecimiento económico no es un asunto meramente de número, es un tema, un imperativo moral, que el país crezca precisamente para sacar a las personas de la pobreza, porque la pobreza es una vergüenza moral que no podemos aceptar ni tolerar jamás, porque la pobreza lo que hace es limitar la libertad de las personas. Y nosotros justamente queremos que las personas cada día sean más y más libres. Y por eso tenemos que combatir y ojalá derrotar la pobreza, y el crecimiento económico es fundamental. Pero más allá de eso, uno espera, quizás en teoría, Mauricio, uno diría a lo mejor hay medidas que tú puedes focalizar. No sé, yo no soy economista, pero quizás hay medidas que uno puede focalizar en jóvenes, como decía Raimundo, en mujeres, Sí. incluso en los adultos mayores. Hay personas que también echan de menos medidas quizás para ese grupo de la población. Totalmente. Yo no creo que el solo crecimiento económico traiga por añadidura que las personas puedan salir de manera casi que inmediata de la pobreza o que los adultos mayores tengan una mejor vejez sin poner los incentivos correctos ni de manera focalizada, porque es verdad, acá de manera macro son grandes propuestas, va en la dirección correcta, muy en la lógica de nuestras ideas también, pero no hay que olvidarnos que nuestras ideas también es que el gasto público sea focalizado, que sea un gasto responsable, que esta rebaja de impuestos también nos sirva para recaudar más, pero para invertirlo también de mejor manera. Y por ejemplo, hay algunas medidas que yo sí celebro muy concretamente, como es la eliminación del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. Sí. Porque considero que ese es un impuesto injusto, porque una persona que trabajó toda su vida, que tiene su casa, que hoy en día puede estar incluso desempleado y que bajo ninguna circunstancia es rica, tiene que seguir pagándole al Estado por una vivienda que ya adquirió. Acá la izquierda plantea muchas veces que, oye, mira, se está beneficiando a los más ricos porque esto va dirigido a las personas que tienen 10, 15, 20 propiedades. Pero no,
hay personas que tienen casa propia, que incluso fruto de su trabajo, de su esfuerzo, han podido sacar a su familia adelante y adquirir una segunda vivienda, pero bajo ninguna circunstancia podemos catalogarlos como ricos. Entonces hay un grupo focalizado muy importante que podemos apoyar. Pero ahí también se discute, porque hay que ir agregando cosas a este proyecto, que por qué no en esa situación de los adultos mayores para las mujeres no sea, por ejemplo, a los 60 años, que es la edad en la que se jubilan. Claro. Pareciera de toda lógica. O lo que decía también Ray respecto a un grupo focalizado que deberían ser los jóvenes. El tema de la vivienda lo toca, por ejemplo, la exención del IVA. Pero también falta una patita más focalizada, ya lo hemos repetido hartas veces esa palabra, pero es necesario, si no, no se va a entender ni tampoco se van a aprovechar de estos beneficios un grupo específico. El tema de la vivienda fue muy importante durante la campaña presidencial. Así es. Evelyn Matei tenía una propuesta muy interesante que era pie cero y hoy en día no hemos visto ninguna solución efectiva, por lo menos hasta el minuto, de ese tipo. Así que comparto con Ray. Claro, en esa hoy están saliendo buenas ideas aquí. Deberían llamar a estos líderes ahí al gobierno, quizás, no una mala idea. No tiene futuros candidatos, quién sabe. Sí, pues hay que tirar ideas también y propuestas. Recuerde que los cambios los hacen los buenos liderazgos, así que aquí tiene dos. Raimundo, en esa línea, porque a ver, esto es como cuando el barco va en alta mar, digamos, entonces está bien, ¿no? Uno puede pensar que el barco, no sé, tiene problemas ahí en la maquinaria, tiene problemas en la cubierta, pero para preocuparse de esos problemas, primero tenemos que estabilizar el mar, digamos, o sea, no puede haber tormenta. Entonces, da la impresión que este proyecto como que apunta a eso, en el fondo a sanear, y uso ese concepto ex profeso, a sanear la economía, que viene muy dañada. Yo soy de los que cree que este problema viene desde Bachelet II, con sus famosas reformas que destruyeron la economía de este país, frenaron el crecimiento y han habido 10 años de periodo económico en Chile muy malo, en que el crecimiento se ha deteriorado, el déficit fiscal, la deuda pública, todos esos elementos han ido empeorando. Pero este proyecto tengo la impresión de que quiere arreglar eso primero para después, en una segunda etapa, quizás o más adelante, entrar ya en cosas más concretas, más puntuales. Pero lo que dice Mauricio igual es sumamente relevante porque hay grupos, hay medidas sectoriales, llamémosle así, que también son súper importantes, súper importantes. Entonces, pero, y ahí la caricatura que ha hecho la izquierda, que esto beneficiaría a los más ricos, ya, pero se olvidan que las pymes son las más afectadas en Chile, las pymes son las que generan el empleo, y las pymes yo creo que se van a ver muy beneficiadas con esto, específicamente con la rebaja tributaria, en fin. Entonces, en esa línea, ¿cómo crees tú que debería este proyecto avanzar, defenderse en el Congreso? ¿Crees tú que quizás debería parcelarse, a lo mejor presentarse en distintas, porque va a ir a distintas comisiones, esto no lo va a ver solo la Comisión de Hacienda? ¿Cómo crees tú que debería examinarse? Y a lo mejor, ¿qué te parece el nombre? Incluso si está bien puesto o no, o le habrías puesto quizás un nombre más bonito, más atractivo, no sé, ¿qué te parece eso? Sí, yo creo que el proyecto, el nombre me parece razonable considerando los últimos 4 años que veníamos viviendo de un caos, y siempre lo primero es partir de un diagnóstico. Si uno quiere resolver un problema tiene que saber cuál es el problema y el contexto. Y lo primero que hay que hacer, que nosotros lo conversamos en su momento, es tener clara cuál es la situación actual. Y por eso la auditoría, por ejemplo, me parece muy razonable. Y de esta forma ver qué tan factible es de avanzar en diferentes temas y cómo está la recaudación y la proyección de recaudación del Estado. Pero me gustaría hacer ahí una acotación, y es que la izquierda siempre se enfoca en recaudar más. ¿Cómo lo hacemos para recaudar más? Y no logran entender algo básico de la economía, que es que con mayor crecimiento se recauda más. Porque al final esto funciona, y la vida en sí funciona con incentivos. Sí. Y si uno da certidumbre, si uno da garantías, que es lo que yo creo que busca este proyecto, ahí en línea con tu pregunta, sí tiene varias aristas que hay que analizar, porque por ejemplo tenemos el tema de la permisología, que yo creo que es muy razonable, Clave. que por ejemplo de algo que se demora en promedio de 2 años en ser aprobado un proyecto, pase a 6 meses, yo creo que es muy positivo. Muy razonable. Sumado a la otra pata del proyecto, que es que en caso de que se me lleve adelante un proyecto y después se revoque, se cubran los costos. ¿Por qué? Porque eso también da garantías y incentivos a invertir. Entonces, yo creo que son muchas aristas, es un proyecto muy grande que incorpora, como decías tú, 40 medidas. Algunas va a haber que analizarlas de manera parcelada porque además corresponden a distintas comisiones, como decías tú, vivienda, economía, pero yo creo que va en la dirección correcta. Pero falta comunicarlo quizás de una manera distinta.
Ya. Hay que darse cuenta de que si uno pone el enfoque y no explica bien, por ejemplo, la rebaja tributaria, Sí. que es progresiva, porque esto Ujú. no se trata de cambiar de un año a otro. No puedes, además. Obvio, no puedes cambiar del 27 al 23. No. Pero si uno le explica a la gente con buenas vocerías, explicándose bien y dando a entender los argumentos, yo creo que la clase media se va a dar cuenta de que también se ve favorecida. Bueno, tú, a ver, tú eres economista, así que Así es. así que entiendes bastante mejor, al menos mejor que nosotros, digamos, Totalmente. la aproximación numérica de esto. Pero quiero quedarme con eso porque tú dices, es un tema de comunicación, porque, a ver, lo que ha tratado de instalar cierto sector político es que, esto beneficia a los ricos, porque rebaja impuestos. Pero resulta que falta explicarle con pera y manzana, porque la economía a veces es un poco árida, ¿eh? No lo digo como algo malo, lo digo porque es técnica pura, pero falta explicarle con pera y manzana a la señora Juanita que está en su casa, digamos, a don Pedro, tú al rebajar impuestos, en el fondo estás ayudando a las personas de a pie, a la persona que compra, no sé, tomate en la feria, a la persona que tiene que ir el fin de semana al supermercado, a esas personas las estamos beneficiando al rebajar impuestos. Entonces, ese tránsito, ¿cómo se lo podemos explicar así con perita y manzana, digo? Eso podemos explicarlo de la siguiente manera. Una empresa, por ejemplo, hace su negocio durante el año y recibe ciertas utilidades. Frente a eso, tiene que pagar impuestos. Si es que la empresa disminuye el pago de impuestos, significa que tiene más dinero, por ejemplo, para invertir. Y en el momento en que invierte, puede ofrecer, por ejemplo, productos de mayor calidad, servicios de mayor calidad, ampliar, por ejemplo, la escala de producción y de esta manera disminuir los costos. ¿Por qué? Porque también, y hay que ser conscientes del escenario internacional, que hoy en día se vive también una situación bien compleja, y puede servir para que personas que hoy en día tienen recursos en el extranjero traigan los recursos a Chile, porque también hay una medida que apunta a ese sentido, y de esta manera fomentar la producción nacional también. Y no estar tan condicionados al escenario internacional, que obviamente es muy importante, pero ahí de esta manera, aumentando la producción, mejorando la rentabilidad, aumenta la escala, de esta manera se produce más y se abarata el costo de los productos. Mira, a mí me quedó claro al menos. ¿Ah? Totalmente. Me quedó claro, lo entendí. Peras y manzana. Sí, sí. Sí, porque de hecho otra de las críticas que algunos hacían era que el presidente fue muy técnico en la cadena nacional y que no se entendía tan bien como uno hubiera esperado. Pero mira, más allá de esa discusión, que no voy a entrar ahí porque creo que no amerita discutirlo, quizás va lo que dice Raimundo, a lo mejor los ministros sectoriales, no sé, el de Vivienda, que es un gran comunicador, el ministro Puduje, a lo mejor deberían salir a explicar esto más en simple para que las personas capten que esta reforma apunta a eso, digamos, a mejorar la economía y a mejorar la calidad de vida del día a día de las personas. Yo creo que eso es muy importante ahora. Yo espero que venga en esta nueva etapa, tengo entendido que sí, de que todos los ministros, más que hablar de manera muy institucional en un punto de prensa, Muy técnico. muy técnico, viajen a regiones, estén en la calle, conversando con las personas, explicándole cómo se van a beneficiar de esta medida. Hemos hablado también en este mismo programa que gobernar también es comunicar. Sí. Y comunicar bien sirve para hacerle sentido aún más a las ideas en las cuales creemos. Así es. Porque acá a la izquierda mira dice, oye, esto es ideología pura y dura. Ellos lo pueden tildar así, pero estas son ideas y recetas que a nuestro juicio, estamos convencidos, son las mejores para sacar a las personas adelante, a la clase media que ha sido muy golpeada, por ejemplo, con el tema de la benzina, Sí. al gobierno anterior que tuvimos que dejó las arcas fiscales vacías. Y ahí quiero andar un poco en el punto también. Me parece bastante soberbio que la misma izquierda sea quien venga a criticar y dárselas de economistas muy destacados, de probos, de personas que hicieron bien las cosas, cuando hasta hace un mes y medio eran ellos los que gobernaban. Y precisamente estas medidas y este plan de reconstrucción es para reconstruir esos 4 años que nos dejaron en bancarrota como chilenos. Esos 4 años también, o anteriores, donde Michelle Bachelet, por ejemplo, impulsó las reformas que nos tienen hoy en día Chile no siendo competitivos, con mucha permisología, con baja inversión, con bajo nivel también de certeza jurídica, de credibilidad. Así es. Entonces yo a la izquierda le digo también que
Recuerden que hace un mes y medio ustedes estaban en el gobierno y precisamente venimos nosotros a solucionar esos 4 años que fueron muy malos para Chile, muy malos para la gente más pobre y para la clase media en especial. Sí. No, es que hay personas de izquierda que nos parece que se maquillan con cemento, porque es impresionante lo caraduras que son para venir a dar clases de economía cuando ellos fueron los que destruyeron literal la economía en Chile. Hasta de ética. Pero, no, o sea, claro, de feminismo incluso. Pero, Ah, olvídate, dan cátedra ahí. Pero lo que dice Mauricio es clave, Raimundo, porque al final yo creo que todos los gobiernos tienen una doctrina, más que la izquierda tiene ideología, pero nosotros tenemos doctrina. Otro día quizás podemos hacer ahí la precisión a qué nos referimos, pero es bueno que cada gobierno trate de impulsar los principios en los que cree. O sea, por algo uno vota por un gobierno A o B. Entonces, yo no puedo, como elector, si voto por este candidato y después el candidato gobierna con las ideas contrarias, o sea, es un fraude, pues como decimos los abogados, usted contrata algo, o sea, lo que te pide y lo que llega, digamos, claro. totalmente distinto. Entonces, yo creo que todos los gobiernos tienen derecho a impulsar la agenda que quieren y tienen el deber, yo creo, tienen el deber cada gobierno de gobernar incluso cumpliendo lo que prometieron y con sus principios. Entonces, que la izquierda venga a decir, la derecha ideológica, pero ¿y ustedes qué es lo que hicieron? O sea, el gobierno más ideológico que hemos tenido en los últimos 35 años fue el gobierno del presidente Boric. Entonces, que ahora vengan a acusar ideología a un gobierno de derecha que está aplicando lo que prometió en campaña, o sea, de verdad no me cuesta o sea, lo entiendo, pero sorprende que sorprenda, no sé cómo lo ves tú. Sí, porque lo primero es reconocer que el enfoque de este gobierno, y tal como lo dijeron en la campaña, no ha sido ideológico. Sobre todo en este inicio está siendo muy pragmático y está siendo, como decía el presidente, un estado de emergencia. ¿En qué consiste este estado de emergencia? En preocuparse de los problemas que hoy en día están sufriendo las personas, que es principalmente seguridad, crisis de empleo, crisis económica, y de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas, que es la razón por la cual las personas tienen que desarrollarse en el servicio público. La parte valórica es fundamental. ¿Por qué? Porque es muy importante retomar que hoy en día está en crisis, que las personas retomen la confianza en los políticos, y para eso tenemos que decir la verdad, que es lo primero. Algo que no vemos en la izquierda, que muchas veces camuflan las volteretas famosas que vimos en el presidente Boric. En cambio, acá lo primero que hay que hacer es hablar de frente. Muchas veces hay que comunicar verdades que son incómodas, porque es lo que las personas muchas veces no quieren escuchar. Porque hay que tomar medidas duras. Pero si uno toma las medidas duras, y vuelvo al punto anterior de que las comunica bien, le explica a las personas por qué las están haciendo, se logra que ellos mismos se sumen a este proyecto y sean conscientes de que quizás va a ser difícil al principio, pero el camino va bien direccionado. ¿Por qué? Porque lo que todos buscamos es que Chile mejore, que los chilenos mejoren su calidad de vida. Ahora, la parte valórica, nunca olvidarlo, es fundamental. Porque nosotros tenemos clara cuáles son nuestras ideas. Nosotros protegemos y promovemos el desarrollo de las familias. Aquí nosotros no vemos la sociedad de una manera de adversarial como lo hace la izquierda de unos contra otros, sino que si uno potencia a la familia y las capacidades y las oportunidades de las personas, de los jóvenes, uno lo que logra es que ellos por sus propios medios logren desarrollarse. Y de esta manera cada persona es una contribución a la sociedad y el Estado está al servicio de las personas, no viceversa. Entonces eso es lo que yo creo que tiene que seguir avanzando el gobierno, y creo que de momento va en la dirección correcta. Oye, magistral definición ahí que hizo Muy Raimundo de una buena precisión y síntesis de nuestros principios. Así que muy bien ahí el presidente de la Juventud de Renovación Nacional. Ve que hay futuro ahí muy, muy bien proyectado. Así que en ambos, en realidad. Así que de verdad es un lujo tenerlos a ambos aquí en el programa. Bueno, y en esa línea, de hecho, por las declaraciones que han dado las directivas de ambos partidos, los votos están, digamos, o sea, el apoyo está, eso no se discute. Obviamente, desde ambos partidos han llegado, tanto de la UDI como de RN, han llegado propuestas, precisamente en esta línea, lo que señalan ustedes, para ir precisando, ir incorporando a lo mejor elementos nuevos, que está muy bien. Entonces, les quiero hacer esa pregunta a cada partido, digamos, qué ideas a lo mejor se están conversando, qué propuestas están analizando como para incorporar eventualmente, o qué precisiones tienen, cómo lo ven ahí, Mauricio. Sí, mira, nosotros hemos sido un partido muy leal al gobierno, leal porque creemos en el proyecto que está impulsando en este caso,
porque creemos que Chile necesita y merece ser reconstruido después de la catástrofe de 4 años del gobierno de Gabriel Boric. Y en ese sentido nosotros hemos dicho, como bien tú dices, José Ignacio, que los votos van a estar. Pero eso no quita que uno también pueda hacer algunas precisiones, algunos enfoques, muchas veces también disentir en algunos puntos. Se generó también una pequeña, que ni siquiera la llamaría polémica, pero diferencia a propósito de lo que planteó el ministro Quirós después de la gratuidad, etcétera. Pero medidas propositivas que nosotros también hemos impulsado desde la UDI de manera muy fuerte es el tema de los medicamentos. Ya. A propósito del IVA, por ejemplo, que debe ser incluido. U otros temas también relacionados con la clase media. Una propuesta nuestra también fue la reducción del IVA para la compra de viviendas que ya se encuentran en stock durante un año, que va a incentivar que las personas puedan acceder también a una vivienda propia, algo muy nuestro en cuanto a las ideas que nosotros defendemos como sector. Entonces, en ese sentido hemos hecho críticas, pero desde el punto de vista propositivo, son aportes, etcétera. Entonces, pero bien dirigida a la clase media, que es lo importante. Y en el caso de Renovación Nacional, Raimundo, ¿qué llamémosle así, qué aportes, qué precisiones, qué ampliaciones eventualmente están generando o harían en los próximos días o semanas? Sí, lo principal que se le está dando el enfoque y muy potente es a lo que es vivienda. Ya. Y ahí es darle prioridad a que los jóvenes puedan y las personas en general acceder a una vivienda de una manera confiable, en el sentido de que tengan garantías de que van a poder hacerlo en el corto plazo. También en términos de seguridad, que si bien este proyecto no está enfocado en eso, sí es darle un enfoque a lo que es preocuparse de que las personas puedan salir a la calle tranquilos, y en ese sentido lo que busca Renovación Nacional de una manera que es dialogante, porque al final no se hizo no fue un acuerdo con un cheque en blanco, por decirlo así, de que apoyo a toda costa. Apoyo cerrado, digamos. Apoyo cerrado, claro. Sino que es dialogar y ofrecer propuestas concretas para que los chilenos, y en base al diálogo y llegar a acuerdos, puedan mejorar. Excelente, excelente. A mí me ha quedado bastante clarito y me siento muy feliz de que mi querida coalición haga estos aportes, así que me parece fantástico. Hoy vamos a ir a una pausa para saludar a quienes hacen posible este programa. Saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento, ex ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, segundo bloque aquí en su programa Se Tenía que Decir, hoy viernes 17 de abril, y se ha sumado ya un contertulio que usted ya conoce, nuestro amigo de la casa, don Marcelo Brunet, abogado, comisionado político de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Comisionado político que va a la reelección, además. Ahora tenemos elecciones. Está haciendo campaña. El bueno de Raimundo, que está, me imagino que ya comentamos de que fue el presidente electo de la Juventud de Renovación Así Nacional. lo presentamos Muy con bien. toda la... Bueno, nuestro querido Raimundo sabe que la próxima semana tenemos Consejo General. Ahí en el Consejo General se eligen a los miembros de la Comisión Política y, bueno, este humilde servidor va a presentarse nuevamente a la reelección. Así que lo digo mirando a la cámara. Queridos correligionarios y miembros del Consejo General, voten por mí. Gracias. Ya, nos va a tener que hacer llegar el aporte porque eso es propaganda política, así que lo vamos a pasar por Cervel. El Cervel probablemente se enoje con esto. Vamos a llamar ahí a Cervel ahí para que la haga la ¿Cómo andan las cosas? Sí. Sí, no, mejor, yo no quiero tener problemas con la legalidad. Oiga, Marcelo, estábamos viendo justamente el proyecto de reconstrucción nacional que le han dado varios nombres, en fin. Algunos lo han llamado de manera incluso más poética, que el país se levante, en fin. Y la izquierda lo ha denostado como era esperable. Esos nombres pero mira, más allá de eso, preguntarte, ya acá tanto Mauricio como Raimundo dieron la visión, la opinión crítica, las cosas que se pueden mejorar, los aportes que está haciendo cada partido. Sí, claro. Pero reiterarte a ti esa pregunta, en el fondo, ¿qué te parece el proyecto en líneas generales? Y segundo, ¿qué medidas destacarías quizás? Y lo último, para cerrar, ¿qué cosas crees tú que habría que incorporar, habría que precisar, mejorar eventualmente? Manfredo Mayola hace muchos años atrás me contó una anécdota vinculada a Jaime Guzmán que probablemente a ti te va a gustar mucho. Oh, ya. Si es de Jaime Guzmán, Les va a gustar a varios de los presentes. a todos nos va a gustar. A todos. Ya. Invitan a Jaime Guzmán a Televisión Nacional a hablar acerca de un tema X y Guzmán se extendió, en lugar de hablar el minuto y medio que tenía que hablar, habló 8 minutos y medio. ¿Ya? Sale de la sala y lo está esperando Manfredo Mayola, en ese tiempo director de Televisión Nacional.
Mayol lo mira y le dice, oye, pero qué bueno que viniste, lo agradecemos mucho. Guzmán lo mira y le dice, ¿cómo crees que estuve? No, brillante, como siempre. ¿Y tú crees que la gente me entendió? No, nada. Sí. Y yo creo que el problema es ese. Este es un proyecto que tiene aspectos muy positivos, pero que no le dice nada a la gente. La gente no entiende. Volvemos nuevamente al principal problema que tiene nuestro actual gobierno, que es un problema no de gestión, todavía no ha podido demostrar gestión, pero sí es un problema comunicacional profundo. Le están hablando a todo el mundo respecto a cosas que todo el mundo no tiene cómo entender. Y el problema con eso es que cuando tú gobiernas, a diferencia de lo que plantea el ministro Quiroz, digamos que él quiere jugar al sheriff malo, digamos, y al antipático, cuando tú gobiernas para la gente. Sí, claro. Y si la gente que te dio el sustento no entiende que estas son medidas que no están aplicadas demagógicamente... El problema que es tuyo, entonces, que no el estás problema es explicando tuyo. bien. Obvio. Claro, porque como válidamente se dice, la primera vez que te mienten es culpa del que te miente, pero la segunda vez que te mienten ya es culpa tuya, por creer. Oye, andas poético hoy día. Ando no sé. poético, ¿no? Ah, sí, algo estuviste vengo- leyendo Vengo inspirado. en el camino. Hay sí. inspiración. Me estoy preocupando, algo leíste en el camino. Deja Por favor. agregar algo nomás. Y tenemos ahí también un problema, es verdad, de comunicación, de que este proyecto no se ha entendido, también lo comentábamos en el programa y también fuera del set, pero ahí también hay una oportunidad porque la gestión sí se ha hecho. Pero yo también esperaría y recalco de que las vocerías se hagan en terreno, en regiones, en términos mucho más simples, que los ministros se desplieguen por todo Chile, por todos los grupos, en juntas de vecinos para explicarle a las familias chilenas si no este proyecto no va a tener el apoyo suficiente, no solo en el Congreso, que espero que lo tengamos, pero en la ciudadanía, si al final ellos son los que pueden presionar, los que pueden interpelar también a sus parlamentarios para que le haga sentido y voten en uno u otro sentido. Vamos al Entonces, pelambre. clave ese despliegue. Vamos al pelambre. ¿Hay director de DOS o todavía no? Director de Sí. DS. Sí, pues. A gran amiga mía, Catherine Montalegre, y Ah, está en eso. excelente. Sí. Aprovechamos de Tiene que enviarle un, estar trabajando en esto, está en sí. eso. aprovechamos de enviarle un saludo a la Katy. ¿Ah? Está en eso, me comentaba que estuvo, porque ella fue la expresidenta nacional de la Juventud de la UDI Claro. antes que yo, Sí. Mira. y estuvieron en Ñuble, ahora van a iniciar otras giras mañana sábado también, y han estado harto en terreno, pero a lo que yo voy es que todo el gobierno tiene que salir, porque claro. acá hay propuestas sectoriales también. Gobierno en terreno, dices En tú. terreno. Ya. Eso. Oye, es que eso me gustó. Bueno, hay muchas anécdotas de Jaime Guzmán que uno podría. Hay una que no puedo dejar de contarla, de verdad, es ¿Cuál? que escuchando. Hay una porque le hacen una entrevista, no sé si a fines del año 90 o inicio del 91, y le pregunta a la periodista, tampoco recuerdo si era televisión o medio escrito, ¿Ya? le dice, senador Guzmán, le dice, usted no ha presentado muchas mociones, muchos proyectos de ley, de hecho ha presentado muy pocas. Es uno de los senadores que tiene menos mociones de ley presentados. Y Jaime Guzmán, con esa inteligencia y racionalidad, la mira y le dice, sí, pero he frenado muchos. Entonces, dando a entender lo que yo creo que es el corazón del trabajo de un senador y de un diputado, que más que presentar proyectos de ley, que muchas veces duermen el sueño de los justos, es precisamente legislar bien, hacer el trabajo bien. Y eso implica muchas veces detener o frenar derechamente legislación que es muy nociva para el país. Y lo engarzo con esto porque muchas de las cosas que este proyecto del presidente Kast o del gobierno del presidente Kast quiere mejorar es precisamente legislación que se vino aprobando en los gobiernos de Bachelet y Boric, que han frenado la economía y que han ido destruyendo la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿quién me puede decir, o quién me puede negar más bien, que sin la reforma tributaria de la señora Bachelet este país estaría mejor? Entonces ahí tienes un ejemplo concreto de que una ley o un proyecto de ley le destruyó la vida a las personas mediante una economía que está muy mal. Entonces, por eso es importante, más que hacer muchas leyes, hacer buenas leyes. Si el tema, de hecho los romanos decían, mientras más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Entonces acá no se trata de una cantidad de leyes, más leyes. No, hay que hacer buenas leyes. Mejor poco y bueno que mucho y malo. El tema cualitativo tiene que primar sobre lo cuantitativo. Y así también mejoramos la política. No sé, ahí Raimundo, ¿tú cómo ves esa parte? Sí, yo lo que veo hoy día, a diferencia, por ejemplo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el estallido social, posterior a la pandemia también, y el gobierno de Boric, es que hay más seriedad. Entonces, en el Parlamento, sobre todo en nuestro sector, se está teniendo esa altura de miras de no votar necesariamente por ejemplo, como fue en su momento, apoyar proyectos como
el segundo, tercer, cuarto retiro, Los retiros, del 10%, sino de tener un poquito de visión de futuro y aprobar y plantear proyectos con seriedad. Y efectivamente a los proyectos que no contribuyen a nuestro país, decir no, o decir y constructivamente cómo los podemos mejorar. Claro. Pero yo estoy optimista porque veo esa mayor seriedad también porque estamos siendo gobernados por un gobierno infinitamente más serio que el anterior. Y eso contribuye, porque al final se llegó al tiro no a gritar, sino a proponer. Y este proyecto, con todas las modificaciones que se puedan hacer, va en la línea de proponer y de cosas concretas, de cosas que le van a afectar a las personas, como decía Marcelo y como han hablado también José Ignacio Maco. Comuniquémoslo. Y también tenemos un rol muy grande nosotros, porque quizás si vemos que no se está comunicando de buena manera, nosotros sí podemos hacerlo. Y podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, por ejemplo, en redes sociales. Sí, claro. Porque hoy en día es inmensamente potente el impacto que tienen las redes sociales. Y a veces solamente se corta y se edita el clip que es negativo y se busca tirar para abajo, por ejemplo, la comunicación de la vocera de gobierno. Pero uno puede tener la capacidad de explicar el contexto, qué fue lo que quiso decir quizás, y darle un profundo sentido de futuro a lo que se está proponiendo. Sí. Y yo aprovecho de felicitarlos a ambos, o sea, a los tres, porque a los dos partidos, tanto a la UDI como a Renovación Nacional, porque a mí en lo personal me han gustado las intervenciones que han hecho parlamentarios de ambos partidos en un tono correcto, creo yo, en un tono de crítica leal. A mí me gusta la crítica leal, a mí me gusta la sana crítica, como decimos en procesal. Me gusta la crítica leal que se hace constructivamente. Y eso creo que es maduro hacerlo, y me parece bien. A mí no me gusta, yo creo que es parte del fanatismo. No, si criticas eres desleal. Yo creo que no. Yo creo que cuando uno aporta y aporta bien para que las cosas se mejoren, a mí me parece fantástico, fantástico. Creo que la divergencia de ideas dentro de una coalición democrática es una cosa tremendamente valiosa. Diverger, interpretar, conversar, discutir, Claro. creo que son cosas muy Es política, estás Eso haciendo es hacer política. Y es indispensable. Quien crea que esto va a ser un regimiento está equivocado. No es Corea del Norte No, esto. esto no, aquí No es Venezuela no está con Kim Maduro, Jong-un, digamos. digamos, acá no. Pero para el otro lado, y acá yo tengo que hacer el punto, porque entre que lo tengo medio atravesado en el corazón y entre que estoy dolido, Prepárense. creo que cuando gente como Vanessa Kaiser vota en contra del monumento del presidente Piñera, se sale de esa divergencia razonable y pasa a un punto en el cual le endilga cobardía, porque esos fueron los argumentos al final, Sí. cobardía a quienes tuvieron probablemente los mayores actos de valentía en la historia, o uno de los mayores actos de valentía que ha tenido la historia de Chile. Porque hay que decirlo sumamente claro, el presidente Piñera fue tremendamente valiente al no ceder a la presión que trataba de resolver una vez más un conflicto político de la historia de Chile, usando a los militares como carne de cañón para resolverlo. Entonces, lo del presidente Piñera habla de una valentía y de una hidalguía y un compromiso democrático enorme. Yo lamento montones, yo creo que este punto que plantea Kaiser es muy complejo porque pone un punto de reflexión respecto de cómo debe ser la relación de partidos democráticos como Chile Vamos, respecto de partidos que plantean alternativas diversas como esta, que la verdad de las cosas creo que hace, de verdad, yo ahora en la tarde voy a tener probablemente un debate con un par de libertarios, y la verdad de las cosas yo tengo mi cierta reticencia respecto de si considerarlos dentro del mismo sector o no después de esto. Porque evidentemente esto ya es pasar un límite infranqueable, por lo menos para quienes estamos en este lado de la vereda. No, yo quiero sumarme a eso Me sumo. porque yo estaba en las gradas del Senado, de hecho apoyando ahí aplaudiendo más bien esta medida maravillosa que es el monumento que va a tener nuestro querido presidente Piñera. Destaco la intervención ahí que tuvo la senadora Valladares, el senador Lonton, el senador Macaya, varios hablaron muy bien, defendieron la idea y de verdad muy bonito. Y coincido, yo creo que el presidente Piñera ha sido el presidente más valiente que hemos tenido en las últimas décadas. Y lo digo abiertamente, o sea, porque acá cuando me dicen algunos, no, oye, mira, regaló la Constitución, entregó la Constitución. Todo lo contrario, veamos el vaso medio lleno. Salvó la democracia, resistió un golpe de Estado. Sí, claro. Busquen ustedes un presidente, un gobernante, si quieren en el mundo, atrévanse, búsquenlo, que haya resistido un golpe de Estado y que haya salvado a sus compatriotas de la peor pandemia que hemos tenido en un siglo, incluso con ese golpe de Estado a cuestas. Busquen uno. El presidente Piñera fue lo más valiente que ha habido. Fue un gran presidente, fue un estadista. José Ignacio, Entonces, ¿tú qué estuviste? antes de criticar, yo creo que vean, porque gobernar
gobernar es sumamente difícil. Por supuesto. No se gobierna con cuñas, se gobierna con valentía y esa valentía implica muchas veces tomar decisiones difíciles. Y el presidente Piñera tuvo ese coraje, tuvo esa valentía y por eso es más que un presidente, es un estadista. Entonces, Ignacio, ¿cómo se vio, tú que estuviste ahí, digamos, para que no nos cuenten cuentos, cómo se vio esa votación de Kaiser? No, es que yo ahí después me retiré, Ah, tengo ya. que decirlo, me retiré de la grada, no escuché Ya. en vivo lo que ella ¿Qué se dijo. comentó en el Senado? Pero obviamente ella había anunciado su voto en contra, pero no argumentó, ella no habló. Ah, No habló, ella votó en contra solamente, ok, ya. no habló, al menos tuvo la decencia de no hablar, porque creo que, de verdad, o sea, te reitero el punto, yo creo que, y ahí coincido contigo, marca una línea, marca una línea, o sea, para mí, no haber apoyado este monumento, piensa que el presidente Piñera el año 94, cuando era senador, apoyó erigir un monumento al señor Allende, estoy claro. y las razones que él dio, yo creo que son razones jurídicas muy atendibles. Entonces, porque ya sé que algunos van a empezar a criticar eso, que cómo es posible. No, Allende no debería Y que- estar ahí. Ya, debería- pero más allá de eso, no vamos a entrar en esa discusión, pero eso te demuestra la estatura que tenía el presidente Piñera. Entonces, de verdad, ahora lo que correspondía, y de hecho el senador Longton citó ese discurso, esa intervención del presidente Piñera, y decía, ahora en el fondo es como devolverle la mano. O sea, el presidente Piñera tuvo esta visión de Estado, entonces ahora lo justo es que él se merezca un monumento. Totalmente, y como tú bien decías, hiciste una muy buena descripción del expresidente Piñera, que fue un tremendo presidente, de los mejores que ha tenido Chile en toda su historia, que le tocó enfrentar momentos muy difíciles, un terremoto, reconstrucción, Los una mineros, insurrección, los mineros, salió de todas esas situaciones gravísimas que eran inesperadas, victorioso, siempre, con profesionalismo, con patriotismo, con resiliencia, con un montón de virtudes que cuesta encontrar en otros presidentes, no solo de Chile, sino del mundo. Sí. Unas virtudes yo creo que te muestran que es un hombre o que fue un hombre totalmente integral en cuanto a la vocación de servicio, la calidad democrática. Entonces me parece que se fija una línea también con lo que puede hacer el Partido Libertario, en este caso desde el Senado, con Vanessa Kaiser, porque nadie puede negar la altura democrática, de estadista y de patriota del presidente Piñera. Y ahí también yo me pregunto si el Partido Nacional Libertario, por ejemplo, va a seguir con esa estrategia, o no sé si estrategia o no, pero parte de su ADN, de ser tan confrontacional. Es cosa de ellos, es verdad. Pero después cuando nos engloban a todos en un mismo sector, yo creo que ese estilo cada vez está haciendo más daño a las ideas que podemos tener nosotros en común con ellos. Así es, Entonces hay que tener mucho ojo también con eso. Oiga, bueno, claramente, a ver, el Marcelo aquí me desordenó para bien, Suelo hacerlo. tengo que reconocerlo. Es parte de mi historia. Para bien la pauta, porque teníamos otro tema, pero este tema es que de verdad no podemos no tratarlo. Y te agradezco que lo hayas puesto en el tapete porque va vinculado a esto. Y es muy bonito porque de verdad para quienes tuvimos el honor de servir en algunos de los gobiernos del presidente Piñera a nuestro país, de verdad este monumento es un monumento a él, obvio. Pero también es reconocer ese legado que sigue vivo. Y lo dice Mauricio muy bien, o sea, en los mineros que están vivos está el legado del presidente Piñera. En todos nosotros, yo creo, y tal vez en esto algunos, pero lo voy a decir con toda justicia, a lo mejor alguno de nosotros no estaría aquí si el presidente Piñera no hubiera tenido esa gestión notable en la pandemia. Mi mamá por lo pronto. O sea, Lo más mira, probable. Entonces, claro. yo a varios les digo, a lo mejor uno de nosotros dos no estaría acá si no hubiéramos tenido al presidente Piñera gestionando en la moneda, en el gobierno, el exitoso proceso de vacunación. Y así cuanto más. O sea, mi región del Maule, yo vi cómo se puso de pie, que fue una de las más afectadas en el terremoto del 2010, vi cómo se puso de pie con la notable gestión del presidente Piñera. Ahí está el ministro Lavín levantando colegios, el intendente, Sí, pues. el entonces intendente Galilea, después senador, trabajando a pulso. Entonces, de verdad, yo creo que la historia de Chile sería muy distinta sin los dos gobiernos del presidente Piñera. Y yo creo que tenemos mucho que agradecer, ¿o no, Raimundo? Sí, reconociendo, recordando y valorando la gestión, el legado y el aporte que hizo a nuestro país, también más en lo particular a nuestro partido, y yo creo que en la vida de todos nosotros del presidente Piñera. A él le tocó enfrentar algo muy difícil en 2019, por ejemplo, en donde el que tenía la razón y el que era apoyado por la gran mayoría de las personas era el que gritaba más fuerte y el que insultaba más fuerte y el más insolente, por decirlo de alguna manera, y el que más hablaba de los actos de violencia. Y hoy en día, durante el gobierno de Boric también se vivió, se categorizaba la valentía como quién es el más insolente justamente y quién le falta el respeto a la autoridad. Claro. Y hoy en día también, sobre todo con la lógica de la funa, lo más difícil es defender la institucionalidad, es respetar a la autoridad Sí. y es valorar el trabajo de las personas
y saber que actúan de buena fe. El servicio público consta de eso, en la gran mayoría de los casos. Entonces, quiero ahí invitar a las personas a que se den cuenta que ser valiente hoy en día en la cultura de la funa y en un ambiente muy hostil que se vive es defender las ideas con respeto, es dialogar, es compartir y también respetar a la autoridad, respetar a las instituciones, porque es lo que nos permite crecer como país. Entonces eso es importante. La valentía es basarnos en el respeto. Mira, qué Una buena qué reflexión, muy profundo buena. y bonito, muy, Sí. muy buena reflexión, la suscribo plenamente. Y en esa línea, Marcelo, a ver, claramente el presidente Piñera es uno, al menos uno de los militantes más destacados en la historia de Renovación Nacional. La sede del partido lleva su nombre. La propia presidenta del partido, la senadora Valladares, viene de la escuela del presidente Piñera y de la médula, y muchas personas más. O sea, si empezamos a examinar, hay muchísimas personas que pudieron desarrollar su vocación de servicio público en plenitud gracias a los gobiernos del presidente Piñera. Entonces, desde ese punto de vista, y te quiero llevar a ese ámbito, el presidente Piñera fue de algún modo también un forjador de nuevas vocaciones en el servicio público que Sí. siguen estando hoy en día. Ahora están muchos en universidades, otros en el gobierno. El mismo gobierno actual Sí. llamó a muchos ex colaboradores de los gobiernos de Y Piñera. los gobiernos municipales hoy día En también. los alcaldes, hay alcaldes, imagínate, el mismo alcalde de Lolio, el alcalde Radonich en el sur. Sí, Justo claro. también aprovechamos a enviarle un saludo. Claudio. Y así varios alcaldes más se formaron al alero de los liderazgos de los gobiernos del presidente Piñera. Yo creo que el legado del presidente Piñera, el legado político, tiene que ver con varias cosas. Uno, lo que tú mencionas, el tema de generaciones nuevas que se fueron forjando y que fueron adquiriendo un compromiso con el trabajo bien hecho, probablemente. Eso es uno de los aspectos importantes. Es un relato en sí mismo, como Sí, dicen o algunos. sea, ahí siempre había una divergencia respecto de cómo lo planteaba Pablo Longueira, que decía que a la derecha le faltaba relato. Yo creo que el relato de los gobiernos del presidente Piñera tenía que ver con el trabajo bien hecho, con la necesidad de estar pensando en cómo poder hacer mejores cosas para Chile, pero hacerlas bien. Hacer las cosas bien, claro. Según, que parece de perogrullo, ¿ah? sí, pero después de Boric comprobamos que no era tan claro, que obvio. no da lo mismo que en gobierne. Mm. Luego, segundo compromiso con la unidad del sector. Yo creo que eso es un tema importante. Naturalmente tenemos divergencia. Todos saben que yo no voté en primera vuelta por el presidente Cast. Mi candidata era Evelyn Matei. Aquí 4 votamos por los Matei en 4 primera votamos por vuelta. Matei en digamos. primera vuelta. Y todos tenemos claro de que probablemente existen puntos que nos dividen respecto a quienes gobiernan hoy. Sin embargo, hay una necesidad de hacer que este gobierno le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno, le va bien a Chile. Así es. Que el presidente Piñera habría sido un incansable, de partida, tal como lo dijo el propio presidente Cast, si el presidente Piñera hubiera estado vivo, tal vez hubiera sido él el presidente de la República hoy día. Pero más allá de eso, digamos, sin duda, el presidente Piñera, si hubiera estado vivo y estuviera acá apoyando, probablemente estaría colaborando y tratando de aunar posiciones. Entonces, por eso llama tanto la atención esta necesidad de repente de mostrarse divergente, hay varias cosas que suenan un tanto dicotómicas, digamos. Se han escuchado voces tratando de terminar con Chile Vamos. Yo creo que eso es un error político. Yo creo que no es el momento de conversar de esto. Es un momento... Ya, los pactos políticos en general... Voy a partir un paso más atrás, porque soy parte de la formación de Chile Vamos. Me tocó estar ese caluroso día de fines de enero, estando en el Congreso, que no nos tenían con toldo ni nada, entonces hacía mucho calor. Y soy de aquellos que concurrieron con su firma a la formación de Chile Vamos. Entonces, cuando formamos Chile Vamos, lo hicimos por la necesidad de institucionalizar la derecha. Porque siempre había sido un conjunto, y tú lo sabes bien, digamos, y todo que siempre era el conjunto de derecha de la RN versus la UDI y la UDI versus RN. Y se sumaban partidos chicos de repente, que eran partidos satélites con mayor o menor éxito, digamos. Pero la necesidad de poder llevar esto a una institucionalidad también tuvo mucho que ver con el presidente Piñera. Con la necesidad de poder institucionalizar cosas para que esto no fuese simplemente un caudillismo o el partido que trata de imponerse por sobre el otro. Entonces, en esa clase de momentos, en estos momentos que creo haberlo dicho sin filtro el otro día, que cuando quienes nos gobiernan hoy día están entrando al gobierno con la puerta ancha, con un 58% de aprobación, pero sin mayor experiencia respecto a cómo se gobierna, creo que es un buen momento para que revisen, vean y aprendan de lo que efectivamente se pudo avanzar en el país con ideas razonables, con ideas de bien. Ustedes hablan del tema económico. Las reformas efectuadas por Bachelet no solamente significaron no hacer impuestos, sino que una menor recaudación impositiva. Entonces, gobernar con ideas razonables, como lo hizo el presidente Piñera, es una necesidad, pero comunicarlas bien también lo es.
Y eso yo creo que son parte de los legados que yo creo que el presidente Piñera también lo fue aprendiendo con el tiempo. Que gobernar, como lo veníamos hablando hace un rato, no solamente es educar, no solamente es administrar, sino que también es comunicar. Y si tú comunicas bien, en el fondo estás haciendo política en la mejor forma. Yo creo que el legado del presidente Piñera está incólume, no solamente incólume, sino que está ahí esperando que nuevas generaciones puedan aprender de él y que podamos tener buenos gobiernos gracias a eso. Mire, un llamado que les cae a ustedes dos, yo creo. Las nuevas generaciones ahí O sea, tienen que... Estos cabros están bien inspirados. Po. No, por algo están aquí. Ya, Pues, están acá, sí, sí, eso está claro, digamos. En eso estamos de acuerdo. Así que ambos partidos tienen ahí grandes presidentes de sus respectivas juventudes. Oiga, estamos llegando hacia el final de nuestro serio? programa, pero a mí no me gusta cortar tan seco. ¿Ya? Me gusta darle un minutito para que se despidan, den un mensaje final. Así que, así como su último llamado al país, digamos, no un mensaje de despedida. Así que, pero estamos llegando ya hacia el final de nuestro programa. Hemos hablado de temas muy bonito, también hemos analizado el proyecto del gobierno, así que para que se despidan en este último minuto. Parto con usted, don Marcelo. Muchas gracias. Yo, aparte de saludar a las personas que nos ven y que nos dan like y que nos apoyan en este hermoso emprendimiento, quisiera plantear una inquietud. Yo creo que es importante que el gobierno termine prontamente de hacer sus procesos evaluativos respecto de, no solo de los nombramientos, que ya hemos tenido problemas con eso, sino que también respecto de las fiscalizaciones y de las auditorías. Es importante porque terminamos descubriendo cosas como, por ejemplo, que habían programas duplicados en formas estúpidas, como por ejemplo lo que pasó en el Ministerio de la Mujer, que tenían un programa de análisis de cómo funcionaba el sistema de evaluación y efectividad de los métodos anticonceptivos. Programa que ya estaba desarrollando el ISP Sí. y que significó suscribir un convenio con el ISP, por lo tanto se duplicaron fondos respecto de eso mismo. ¿Por qué lo planteo? Porque creo de que en tiempos tan complejos como los que vivimos en materia económica, reducir la carga fiscal es fundamental y saber cómo hacerlo es parte de la pega que va a tener que hacer este gobierno y espero que las auditorías en ese sentido estén orientadas hacia lo correcto y que tengamos pronto resultados respecto de ellas. Muchas gracias, estimado Marcelo. Bueno, el presidente del partido, de la juventud del partido, el senador Jaime Guzmán, su mensaje ahí. No, muy feliz de estar nuevamente acá. Siempre hablamos de temas muy importantes para los chilenos en general y los desarrollamos bien, así que siempre así es un honor. Primera vez también acá con Ray, así que muy feliz. Y yo creo que el tema fundamental, o que no nos puede pasar a quienes nos gustan los temas públicos, es que no se olvide la violencia que sigue operando en las escuelas, tanto públicas como privadas, las amenazas, los proyectos de ley también que se están tramitando, que van avanzando, porque las personas que se encuentran en calidad de secundario o estudiantes también de primero a octavo básico son el futuro de Chile, y para que ellos accedan a una buena calidad de educación, que es lo verdaderamente importante, necesitan escuelas, espacios seguros, profesores y comunidades educativas empoderadas. Mira, muy buen mensaje, muy buen llamado. O sea, un tema que hay que seguir de cerca. Bueno, y el que era nuestro panelista nuevo cierra, así que, como dijo Mauricio, esta es la primera vez acá, pero no será la última, eso se lo podemos asegurar. Así Sí, claro. que, don Raimundo, presidente de la Juventud Renovación Nacional. Muchas gracias. No, un tremendo programa el día de hoy. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Y recordando en base ahí a lo último que conversábamos, me acordaba del presidente Piñera, de cuando se puso a disposición incluso de alguien que lo trató tan mal como fue el presidente Gabriel Boric, con los incendios, y armó equipos para colaborarle en ese sentido. De ahí me gustaría hacer un llamado incluso a muchas personas que no son tan políticas, pero que igual siguen la contingencia, y es decir, demos la oportunidad de que se haga la pega. No partamos el tiro de una forma destructiva, sino que permitamos que el proyecto y los proyectos en general se lleven a cabo. Démosle la oportunidad de que en el servicio público demuestren las capacidades, porque hay mucha gente de nuestro sector que da la vida y trabaja 24/7 para que la calidad de vida de las personas mejore, para que tengan más garantías de encontrar un buen empleo, tener acceso a la vivienda, pero démosle la oportunidad. No caigamos en prácticas destructivas. Hagamos una política constructiva. Mire, ¿qué puedo decir yo después de todos estos mensajes extraordinarios que se han entregado? Solamente agradecerle su cariño, denos like, comparta el programa, envíeselo ahí, su like es mi sueldo. No, eso es broma, eso es absolutamente broma. Literalmente no lo es. Literalmente no lo es. No, pero denos like, comparta el programa, envíeselo a los amigos, coméntenos, viva la libertad, viva la democracia, coméntenos lo que quieran, nosotros ahí tratamos de leer todo. Muchas gracias por el cariño que nos da, porque su cariño es nuestra fuerza para seguir adelante. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes si Dios así lo quiere. Chao, chao, gracias. Chao. Chao.